natural es una teoría jurídica que postula la existencia de un conjunto de principios de la naturaleza humana que aparecen en la naturaleza como eternos e inmutables. En el tiempo, el derecho positivo, es decir, el derecho efectivamente vigente en una sociedad, no es más pues que una traducción en normas de los principios universales del derecho natural. El legislador sigue un método deductivo para elaborar normas particulares a partir de las normas universales. Los estudiosos del derecho están divididos sobre lo que debería ser el principio inspirador universal. Por ejemplo, la religión identifica estos principios en la lectura de los textos sagrados. Los eruditos seculares tienden a identificarse con diferentes principios como la justicia, la equidad, etc. Sobre la base de sus propios marcos ideológicos y filosóficos. Por estas razones y por la falta de acuerdos compartidos por parte de los hombres sobre los principios básicos del derecho y su universalidad, el fundamento mismo de la teoría del derecho natural es difícil de aplicar. Gracias. Hablando de la importancia del derecho natural, nos referimos a lo que manifiesta Álvarez en 2009, cuando decía que el derecho natural es el anclaje de las leyes humanas en la ley natural. Es el horizonte en virtud del cual el legislador debe determinar la aprobación de las normas en cumplimiento de su misión de servir al bien común. Al hacerlo así, honra la ley natural inherente a la humanidad del hombre. Pero, ¿cuáles son las características del derecho natural? Pues bien, las principales características del derecho natural pueden recogerse de la siguiente manera. Se puede decir que es un conjunto de reglas que no están incrustadas en ningún código. Es un derecho normalmente no escrito. Los cuerpos legislativos del Estado no crean este derecho. No se trata de normas establecidas por las costumbres de las personas, sino que es una manifestación de valores éticos que llevan la causa, la conciencia y la naturaleza de las personas. Este derecho también se conoce como derecho natural y cree en la razón y no en la autoridad para determinar reglas de convivencia. La utilidad de este derecho hoy no es ser fuente de derecho, sino interpretar las normas del derecho positivo. La ley natural representa los valores de la justicia, por lo que se utiliza para la interpretación de normas escritas. Es un derecho universal y atemporal. Los derechos fundamentales que se incluyen en los textos normativos vigentes se basan en la ley natural. Mucho gusto, mi nombre es Natalia Rosmeli Pastorerazo, continuando con la explicación de los principios de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho explica la organización ideal de la sociedad burguesa y a la vez su revolución metódica, que autoriza su progreso. Con ello se manifiesta la verificación de todas las costumbres filosóficas y políticas, llevando a cabo, entre otros, como Marx, por su juzgamiento social actual. Las interrogaciones que proponen son de tipo metodológico, axiológico y epistemológico. En el procedimiento general, la doctrina brinda un pensamiento crítico sobre el derecho. Comprende por principios generales del derecho las declaraciones generales a los que se denomina una agrupación de resoluciones particulares, un precepto legal o reglamentario. Se decreta por una cifra definida de actos o hechos y solo se dirige por ello. Sin embargo, implica una colección indeterminada de aplicaciones. Así, los principios realizan como procedimiento para satisfacer la omisión del derecho positivo. Es necesario apuntar que una causa o motivo son los principios generales de un ámbito determinado del componente o de la validez extrínsecas que materializan común del analogado, del principio del derecho. Por consiguiente, se manejan por terrenos y son distintos en cada reglamento jurídico positivo, mientras tanto que los secundarios proponen superar todo ordenamiento jurídico positivo vigente, como se impugnará cumplidamente. Los principios generales del derecho se distinguen continuando el enunciado de De Working.
considerando la prerrogativa entre principios y normas avanzadas por la léxica, es decir, los bienes fundamentales que diferencian los comienzos y reglas. Los primeros simbolizan los preceptos de progresos, es decir, son las reglas que imponen que el asunto sea efectuado en gran medida posible dentro de las normas contingentes jurídicas y reales presentes. Fundamentos de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho tiene en común con la filosofía general la naturaleza fundamental de su problemática. También ella pretende, en las últimas instancias, proceder a una interpretación y obtener de estas fines para la acción. Pero a la diferencia de la filosofía general, la filosofía del derecho abarca solo una sección relativamente reducida del mundo del hombre. Su estudio no es todo el ser humano. Los principales fundamentos de la filosofía del derecho son 5. El primero de ellos es la ontología jurídica. Es el problema de la ciencia del objeto, del derecho. Investiga la noción esencial del derecho y de todo lo demás, concepto jurídico que constituye los supuestos fundamentales de toda la ciencia jurídica. El segundo es la gnoseología, que es el problema del conocimiento del derecho con la finalidad de determinar si se puede alcanzar una noción cabal de este y la justicia. El tercero es la deontología jurídica, que se conceptualiza como el problema de fin o ideal del derecho, problema de los valores y en el derecho, su finalidad propia y el fundamento de su obligatoriedad. El cuarto es la metodología jurídica, que se define como el problema de los medios o el camino que se debe seguir para alcanzar el derecho. El último es la filosofía de la interpretación del derecho, que estudia los contenidos de las normas jurídicas para establecer su sentido, el alcance y su proyección sobre las actividades jurídicas y legislativas. Un gusto, soy Leandra Hinojosa. A continuación voy a dar a conocer sobre la gnoseología jurídica o problema del conocimiento del derecho. La gnoseología jurídica es la ciencia o el conocimiento del derecho, tanto de su sentido objetivo como de su valor trascendental. Este analiza el derecho en el ámbito cultural y otros temas que forman parte del pensum académico del derecho, tales como las fuentes del derecho, estructura de las normas jurídicas que forman el ordenamiento jurídico de un país, y todos los demás temas que se relacionan con el derecho en específico. La gnoseología jurídica se divide en 3 grados o tipos de conocimientos que son: 1. El conocimiento empírico o vulgar. 2. El conocimiento científico racional. 3. El conocimiento filosófico. 1. El conocimiento empírico vulgar. Dentro de la clasificación de los grados de conocimiento jurídico, comenzamos de los más simples a los más complejos. Por eso se comienza por el conocimiento empírico vulgar. Es un tipo de conocimiento que se obtiene a través de la observación y experimentación de un fenómeno particular. Es decir, se caracteriza por basarse en la experiencia personal. El conocimiento científico racional es un grado superior al conocimiento empírico y cuya única fuente es el intelecto, la mente o la razón. Integra principios o leyes científicas a sí mismo. Entraña en la posición de asociar conceptos de acuerdo con las leyes lógicas que generan conceptos nuevos y descubrimientos. El conocimiento filosófico es el grado más elevado del saber al que puede aspirar el intelecto humano. También es el conjunto de saberes obtenidos mediante la observación, análisis y reflexión sobre la naturaleza del ser y la realidad que éste contempla. Se caracteriza por ser crítico, analítico e integrador, a fin de guiar las acciones humanas. En conclusión, la gnoseología estudia el conocimiento humano, dado que es la facultad del ser humano que le permite comprender, a través de la razón, las cualidades, la naturaleza y las relaciones de las cosas. Por tanto, la gnoseología se entiende como la teoría general del conocimiento, reflejo de la concordancia del pensamiento entre objeto y sujeto. Gracias.
Deontología es la ciencia que estudia los fundamentos del deber, es decir, de las normas morales. Es una disciplina que suele aplicarse al ejercicio de una actividad económica. Abogada, un gusto dirigirme a usted. Soy el alumno Alex Patricio Lema Sisa. En esta oportunidad me referiré a la deontología, la cual determina las normas de conducta y usualmente sirve para definir los criterios de acción en un ámbito profesional. Otra manera de entender el significado de esta palabra es como una rama de la ética que define los principios que atañen a una profesión. Esta se deriva de las palabras griegas deon o deontos, que significa deber, y del sufijo logía, refiriéndose a un tratado o ciencia. El origen de este término se encuentra en la obra literaria Deontología o Ciencia de la Moral, escrita en el año de 1836 por el filósofo Jeremy Bentham. Bentham define entonces la deontología como aquella conducta del hombre que no forma parte de la hipótesis normativa del derecho vigente y que no están controladas por la legislación, es decir, son acciones no supervisadas por la ley, pero el ser humano debe realizarlas por un criterio utilitarista. La deontología jurídica es aquella que comprende el conjunto de deberes y obligaciones de tipo ético y legal que deben regir el proceder, la conducta y el desempeño de los profesionales en el área del derecho. Como tal, la deontología jurídica afecta a todos aquellos profesionales relacionados en el ámbito jurídico, como abogados, magistrados, jueces, entre otros. Ahora hablaré sobre la teleología jurídica. Teleología es la doctrina que estudia las causas finales. Por otra parte, la teleología jurídica se refiere a las orientaciones filosóficas que estudian los fines del derecho. Tales fines son los que busca el hombre con el derecho para un mejor vivir en la sociedad. Establece los fines del derecho en torno a la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. El estudio de estos fines del derecho es el capital interés para quienes desde un ángulo u otro, en un contexto del derecho, desempeñan sus actividades con la esperanza de fortalecerlo día a día. El objetivo principal de este es alcanzar la materialización de los propósitos para el cual nació. Muchas gracias por su atención. Created using Powtoon. La estimativa jurídica. Me presento, mi nombre es Caterina Zambrano y hoy abordaremos sobre la estimativa jurídica. La historia de la estimativa jurídica es una de las diversas concepciones del mundo y de la vida que registra la filosofía en general. La estimativa jurídica añade el estudio de los valores jurídicos y de su jerarquía. Bien, hacen enfatizar en la dignidad de la persona humana, en la libertad, en la seguridad y en la justicia. Standler y Kelsen son ejemplos de que el neocantismo se precisa como impotente ante la idea del derecho, no pudiendo ni reconocerle validez ni rechazarla como ilusoria. Standler construye un concepto de lo justo de carácter lógico y capaz de explicar la actitud estimativa que adopta el sujeto frente a la realidad jurídica. Y Kelsen desecha el problema calificándolo de metajurídico y amputa así, sin análisis, un posible elemento esencial del derecho. En la estimativa jurídica se determinarán las directrices que debe orientar al derecho, los criterios para su perfeccionamiento y para su reelaboración progresiva. Se escalará cuáles son los supremos valores que deben ser plasmados en el derecho y se establecerá qué es lo que se puede justificadamente entrar en el contenido del derecho y qué es lo que no puede lícitamente constituir objeto de normas jurídicas. Jurídica, el problema de la estimativa jurídica se desplaza de la filosofía jurídica a la filosofía general.
debido a que los principios eternos e inmutables que deben servirnos para juzgar al derecho positivo como justo e injusto se encuentra en el mundo de los valores y en la jerarquía de estos valores. ¿Pero a qué nos referimos con jerarquía de valores? Podemos definir como jerarquía de valores aquella estructura en la que ubicamos las creencias y las actitudes que determinan nuestro comportamiento, asignándoles a cada una de ellas una determinada importancia. Los valores son diferentes de individuo en individuo y muy variables en función de nuestro ámbito social, laboral, cultural y religioso. Cada persona tiene un rango de valores que considera superiores e inferiores, estableciendo su propio concepto de lo que es moral, filosófico, estético y ético en su vida. Muchas gracias. Created using Powtoon.